hay en el día de hoy, y yo quiero invitar a las personas que lo puedan leer, que lo lean, hay en el día de hoy un planteamiento, hablando de temas, ¿verdad? Hablando de cuestiones sociales, hay un planteamiento que hace el gobernador del Banco Central de la República. Nosotros hablábamos la semana pasada, Oscar, y bueno, Oscar opinó, yo también, sobre lo que significaría el 30% de los fondos de pensiones que se está abogando para que se le entregue en esta coyuntura a los trabajadores. Nosotros advertíamos sobre la estocada que eso podía dar al sistema económico de la República Dominicana, cómo podía crearse una situación complicadísima que nos provocarían un daño terrible. Decíamos entonces que la cura era peor que la enfermedad. Pues miren, el gobernador del Banco Central de la República se opone tajantemente. Dice él que eso significaría, Héctor Valdés Albizu, en un artículo que publica, dice que eso significaría 173 mil millones de pesos para devolverlo en efectivo a los afiliados. Eso implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria en más de un 64% con respecto al nivel actual. Alerta que esta situación va a generar o generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que en la coyuntura actual, con una economía ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y de sus ahorros y por ende su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos. Advierte además que de producirse eso, la economía se retrotraería a lo que ocurrió aquí en el año 2003, que las consecuencias serían funestas, que la cantidad de pesos buscando dólares generaría una catástrofe en el mercado, la estabilidad en el tipo de cambio. Y yo creo que es importante a la gente que tiene dos dedos de frente, que se detenga. Hay otras consideraciones que don Héctor hace y lo hace de manera muy llana para que la gente pueda entenderlo, no con los términos muy técnicos que usan por lo regular los economistas. Creo que es un planteamiento como para que el ciudadano común lo pueda procesar. Creo que si los congresistas actúan de manera responsable, deben ver de manera gráfica y clara lo que significaría para la economía y para la estabilidad social de la República Dominicana inventar con eso de los fondos de pensiones en este momento. Mira, ciertamente, yo voy a usar de ti, Dani, dos palabras. En primer lugar, lo llano, lo explícito y lo claro que ha sido este comunicado. No sin antes señalar la actitud responsable del gobernador del Banco Central, que ha sido muy típico en él dar la cara. Y lo da en un momento clave donde el populismo nos pudiera arropar peor que lo que está arropándonos a nosotros el vertedero de Duquesa. Pero yo voy a usar otra palabra que dijiste. Lo que significaría esto, que es una estocada a la economía dominicana, que es la joya de la corona de que República Dominicana pueda navegar como lo ha hecho en los últimos años sobre la base de unos números, de unos índices que aquí vienen años diciéndolo el Banco Central y que mucha gente se mofaba, obviamente por la ignorancia, pero que ahora se están dando cuenta el peso y el valor de esos indicadores. En ese comunicado, esos indicadores salen a relucir. Uno de ellos es la inflación. Y la inflación, en caso de generarse una acción descabellada de querer coger ese dinero para repartirlo ahora sin saber las consecuencias que eso tiene, porque yo no me estoy yendo al derecho que se tiene o no de ese dinero, yo recibiría dinero de eso. Es lo que eso implica en la economía dominicana. Entonces la autoridad principal ayer hizo una advertencia. ¿Por qué? Porque estamos a 60 días de las elecciones y ahí hay unos senadores y unos diputados que pudieran o hacer mutis o quedarse callados, o como hay algunos proponiendo esta acción descabellada. Que yo tengo un criterio. Aquí el liderazgo político que se sienta con los empresarios y que le pide tiene que fijar una posición. Esto no se le puede dejar solo a Héctor Valdés Albizu, porque la estocada, ese es el término que voy a usar, que se le daría a la economía, eso es una cosa sin precedente. Ya lo citaron ahí lo que eso significa, eso tiene una ubicación.
Yo celebro cuando la semana pasada el presidente uno de los más principales dirigentes del PRM se opuso a esto. O sea, la clase política tiene que dejarse sentir, porque al final la economía la maneja el que gana el gobierno. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros tenemos un comportamiento de nuestra economía de una forma y ahora por una acción que yo no digo que no se merezca, porque ¿cómo yo me voy a oponer a que le pongamos a las personas dinero en la mano para solventar sus crisis, sus situaciones? Bueno, también pudiera alguien someter tipo El Salvador, someter un proyecto de ley de pedirle a la Junta Monetaria que haga una emisión monetaria de 200,000 millones de pesos y hacer una maquinita y sacar dinero. Eso es igual. O sea, no es sacar un proyecto y eso le va a generar mucha simpatía y votos. Creo que tiene que llegar la sensatez. Ese comunicado ayer del Banco Central pone cada punto en su lugar. Pero yo quiero que eso llegue a los que son los jefes de esos diputados y de esos senadores, que no lo pueden dejar abierto porque una cosa trae la otra. Una cosa trae la otra. Entonces, dejémonos de buscar esos boticos o muchos votos, dándole a cada quien un mensaje de que lo va a apoyar, porque, insisto, yo sé que en el que tiene ese dinero y lo necesita, ve en esto una oportunidad. Pero esa oportunidad, cuando se le acabe ese dinero, va a ser el desastre de su vida, porque a quien más va a afectar una decisión de esa naturaleza es a la clase que va a recibir ese dinero, porque ese dinero se acaba y se acaba rápido. ¿En qué lo va a consumir? En acciones que van a generar un incremento de los índices de la economía. De manera que creo que eso no solamente no debe aprobarse, sino que debe hacerse conciencia para que no exista esa libertad de crear cosas que al final afectan al desarrollo de toda la República Dominicana. Bueno, Daniel se refería, yo tocaba el tema la pasada semana y lo explicaba, evidentemente, sin la brillantez que lo explicó el gobernador del Banco Central, pero en esos mismos términos, en ese trabajo que se publica hoy en la prensa y que se dio a conocer ayer, trabajo bastante amplio, sin desperdicio, donde analiza don Héctor cada elemento que se afecta y aborda no solamente la parte de los efectos macroeconómicos, sino también los efectos legales que tendría una medida de esta naturaleza. Que yo, a varios amigos que me han comentado el tema, les he dicho, eso no va para ningún sitio, y el hecho de que don Héctor Valdés, que es un vocero autorizadísimo de la gestión económica del gobierno, haya planteado esto con tal firmeza, es un indicativo de que el gobierno no va a apoyar esto en ningún escenario, ni siquiera en un escenario de buscar congraciarse con sectores de la economía o sectores del país en medio de un proceso electoral. Porque usted lo explicaba la pasada semana, eso tal cual lo planteó don Héctor, una emisión monetaria, eso es como una emisión monetaria. Usted saca 173 mil millones de pesos y entregárselo a la gente para que la gente vaya a consumir, a comprar dólares sobre todo, muchísimo eso ve a buscar dólares en un momento de crisis, de tensión, de incertidumbre, porque aquí la principal situación, lo único cierto ahora mismo es que nadie sabe cómo va a acabar esto. Entonces la gente suele refugiarse en moneda fuerte, sobre todo el dominicano, en un momento de crisis como la actual, te agarra, te dispara ese tipo de cambios, que la inflación se come lo que te pasaron a ti en 45 días. Te transfirieron en cantidad de miles de pesos y la inflación se lo comió en 45 días. O sea, tú tienes menos de lo que tenías antes. Pero además, tienes además unos fondos de pensiones, una pensión que ya quedó comprometida para siempre. Ya usted no tiene pensión. O sea, eso es un disparate tan grande, un absurdo tan absurdo, que yo de verdad he pensado que aquí hay o ignorancia olímpica, ignorancia de competencia, o una perversidad mayúscula. Porque sería como una intención de ver si se tira eso, a ver si cae y se acaba de desguañangar la economía dominicana. Eso es un absurdo de marca mayor. Yo realmente saludo la posición del gobernador, una posición técnica sensatísima, a tiemposo que lo haya planteado. Es bueno que los agentes económicos sientan algún nivel de calma, porque había intranquilidad, es la verdad.
Señores, un proyecto de esta naturaleza, para que nos hagamos una idea, y yo lo decía en estos términos, yo no sé si la gente que hace políticas públicas aquí cree que los fondos de pensiones están en una bóveda, o abajo de un colchón, o en un almacén, en Jaina, efectivo. No, ese dinero está invertido en papeles comerciales. Eso no es así. Entonces usted tiene que liquidar un paquete de papeles comerciales. Solamente eso le implicaría a usted la práctica quiebra del sector financiero. Solamente por la depreciación del valor cuando usted va a vender un producto de forma masiva, en grandes cantidades. Entonces son tantos elementos que, les digo la verdad, solamente la ignorancia más absoluta, una perversidad enorme, pudieran estar detrás de fomentar este disparate de proyectos. Ahora, como le digo una cosa, le digo la otra. Yo creo que aquí el gobierno dominicano ha hecho esfuerzos importantes por manejar esta crisis, dejando la menor cantidad de efectos posibles en la gente. Todos vamos a quedar afectados, pero yo creo que hay que reconocer que el gobierno dominicano, esta gestión de Danilo Medina, ha sido ciertamente atiemposa, diligente, creativa, y ha buscado mecanismos para alcanzar un segmento importantísimo de la población. Tanto a nivel empresarial, ha habido planes de salvataje, manejo para postergación de créditos, de reducir los impactos en las grandes empresas con las ayudas, con los programas fase 1 y fase 2 que también ayudan a las empresas, pero también a los empleados, los programas Quédate en Casa que se han ampliado, con transferencias directas que se han incrementado y se han mejorado la distribución de la forma que la gente pueda acceder a alimentos. Bueno, lo que conocemos que se ha hecho. Pero yo creo que hay un segmento de la sociedad que es una clase media, a la cual creo que le falta algo más por hacer al gobierno. Yo sé que se han hecho, y yo creo que por ahí opera esto de la fondos de pensiones, y mucha inquietud viene por ahí. Posiblemente posiblemente no, el gobernador Valdés Albizu lo decía ayer, se ha liberado dinero de encaje para el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, los bancos han prorrogado los pagos de hipoteca, de préstamos de vehículos, se han flexibilizado las condiciones de tarjeta de crédito para que la gente de ese segmento de la clase media que consume y que tiene compromisos bancarios de financiamiento, bueno, vaya un poquito más suave en medio de esta situación. Pero estamos hablando de cerca de 1 millón de personas que han sido suspendidas de sus empleos. Algunos están en programas de ayuda, otros no. Y hay algo que me planteaba un amigo ayer, que me gustó la idea porque me parece inteligente, que no necesariamente iría de la mano con este disparate de fondos de pensión, pero que, por ejemplo, el gobierno pudiera identificar áreas en las cuales la clase media está sensiblemente afectada. Me citaba este amigo ayer el caso de los colegios privados, de educación. Mucha clase media paga educación privada. Esa educación privada se sigue cobrando. Los muchachos están en la casa. Los maestros son los padres, pero siguen pagando el colegio. Bueno, tal vez algún mecanismo de ayuda directa a ese segmento de la población que no está en escuela pública, que no está en ese nivel de socioeconómico, de los quintiles 4 y 5, que esa gente, los muchachos siguen recibiendo alimentación escolar, siguen recibiendo algún tipo de ayuda. Bueno, esta gente está en un nivel diferente, que no reciben esas ayudas sociales, bueno, pero están afectados también, que se busquen mecanismos de transferencia, no sé, que se pongan creativos desde el gobierno, pero que se busquen ayudas también para llegar a ese sector, porque tal vez lo que más ha operado en esta propuesta absurda de los fondos de pensiones es el coqueteo politiquero con la clase media, que ciertamente, y reitero, se han hecho cosas, pero falta. Creo que el impacto que hay en la clase media sigue siendo más importante, mucho más importante que las medidas que se han tomado. Y suelto esa idea porque me la daba un amigo ayer, pero hay más cosas que pudieran hacerse y creo que desde el gobierno deberían identificarse algún tipo de mecanismo de ayuda, de colaboración, de establecer programas que amainen un poco los efectos que en ese sector de la clase media está teniendo la actual crisis que provoca la pandemia del COVID-19. Bueno, Mira, perdóname, Dani. Sí.
pienso que es oportuna la intervención que hizo ayer el gobernador del Banco Central, el doctor Valdés Alviso, porque tal como dice Oscar, la propuesta de liberarlo al 30% de los fondos de pensiones había creado mucha intranquilidad en diferentes sectores, sobre todo financieros. Ahora, a quien hay que dirigir la alerta es a ese sector político que tuvo la iniciativa de plantear eso. La iniciativa, recuerden ustedes, es nada más y nada menos que del diputado Rogelio Alfonso Henao, del Partido Reformista Social Cristiano, un partido que está en la oposición al gobierno y que uno sabe cuáles son las intenciones a hacer política. Es decir, que el planteamiento tiene un componente político importante y yo pienso que los asesores del gobernador Valdés Alviso tienen que hacer el trabajo en el Congreso o en los partidos de forma individual, explicándole a esa gente que no oye ni ve ni entiende cuál es el riesgo que corre la economía dominicana, que se dañaría totalmente con solamente tocar el punto. De hecho, el nerviosismo que existe todavía no se calma con el planteamiento de alerta que hizo Valdés Alviso, porque uno sabe que esos sectores políticos que tienen esa idea lo hacen con la intención de intranquilizar. Esa es la intención fundamental. Entonces, esos sectores hay que trabajarlos de forma individual, haciéndoles saber lo grave que es el asunto. Mire, si usted me preguntara a mí sobre si es necesario eso que usted dice, yo le diría que no. El gobernador hizo lo que tenía que hacer. El gobernador es el presidente de la Junta Monetaria. La Cámara de Diputados tiene una comisión de finanzas y Hacienda que tiene que evaluar ese tipo de cosas. El Senado de la República también. El Partido Reformista, el diputado Rogelio, que es del Partido Reformista lleva un candidato a la presidencia en estas elecciones. Se llama Leonel Fernández. Leonel Fernández está opuesto a eso. El Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, tengo la información de que está opuesto a eso. Gonzalo Castillo debe oponerse a eso, supongo yo, no he hablado del tema, pero supongo que se debe oponer. ¿Saben por qué? Usted se imagina que le toque a Gonzalo Castillo manejar un país con la tasa de cambio, con el dólar a 67, 68 por 1. Que a Luis Abinader, ¿Tan conservador tú eres? ¿Cómo es? ¿Tan conservador tú eres? Bueno, para poner un número, ¿verdad? Puede ser 68 por 1. No se sabe dónde para. Exactamente. Entonces, ni a Luis Abinader, ni a Gonzalo Castillo, ni a Leonel Fernández le va a convenir gobernar un país con una situación, con una inflación disparada al máximo, con una tasa de cambio que quién sabe a lo que puede llegar, con un país a punto de un estallido social, que es lo que puede provocar eso. Yo creo que lo que don Héctor hizo ayer, bien, y creo que con eso es suficiente para que la gente abra los ojos. Ese planteamiento en el Congreso ciertamente es un asunto de política, es un asunto que quizás quieren tranquilizar. Yo tengo información del sector financiero, he hablado con algunos funcionarios que se manejan en el sector financiero inquietos con eso, preocupados porque creían o pensaron que eso podía tener posibilidad en algún momento. Y yo igual dije, bueno, pero eso no puede ser posible, porque cualquier gente, repito, que tenga dos dedos de frente sabe que eso sería explotar una bomba para que la economía dominicana no se recupere jamás. ¿Quién sabe lo que pudiera pasar aquí si ese tipo de cosas llegara a ser posible? Mire, hay informaciones de que ayer